Imagina que te encuentras en el corazón de la antigua Babilonia, un imperio conocido por su grandeza, poder y misterios. En medio de esta vastedad hay un joven israelita llamado Daniel, cuyos sueños y visiones cambiarán la historia del mundo para siempre. A pesar de ser llevado cautivo a tierras extrañas, lejos de su hogar, Daniel se enfrentó a situaciones que ningún otro hubiera podido soportar. Pero su fe, su sabiduría y su disposición para escuchar a Dios lo convirtieron en un profeta único. Lo que vivió, los mensajes que recibió y las visiones que reveló no solo fueron relevantes para su tiempo, sino que siguen resonando con nosotros hoy en día. ¿Cómo es posible que alguien tan joven y en un contexto tan desafiante tuviera una visión tan clara del futuro? Daniel no solo predijo el ascenso y caída de imperios, sino que en sus visiones se habló de un reino eterno, un reino de Dios que aún estamos esperando. Hoy descubriremos cómo este hombre, cautivo en un imperio extranjero, se convirtió en un faro de luz para toda la humanidad y cómo sus mensajes siguen siendo clave para entender nuestro propio futuro. En el año 605 AC, la vida de Daniel dio un giro drástico. El rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo y deportó a miles de israelitas a su imperio, incluyendo a los jóvenes más sabios y fuertes. Daniel, quien apenas era un adolescente en ese entonces, fue llevado cautivo junto a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora se encontraba en una tierra extranjera, rodeado de un mundo completamente diferente, con costumbres y creencias que nada tenían que ver con las suyas. Aunque estaba en un lugar lejano y hostil, Daniel no permitió que su entorno dictara quién era. En lugar de sucumbir a la presión y adaptarse a la cultura babilónica, Daniel se mantuvo firme en su fe y sus principios. Fue seleccionado para servir en la corte real, donde se le ofreció comida y vino del propio rey, algo que podría haberle dado una gran ventaja. Sin embargo, Daniel, fiel a sus creencias, rechazó esa comida, que él consideraba impura, y pidió comer solo verduras y agua. Este acto de fidelidad, aparentemente pequeño, fue el primero de muchos momentos que demostrarían que, aunque exiliado, Daniel no había perdido su identidad ni su conexión con Dios. Lo que Daniel no sabía era que este gesto marcaría el comienzo de una serie de eventos sorprendentes que lo llevarían a ser uno de los hombres más influyentes en la historia de Babilonia. El destino de Daniel estaba a punto de dar un giro inesperado. Una noche, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño tan extraño y perturbador que lo dejó completamente desconcertado. Desesperado, ordenó que sus sabios, magos y astrólogos le dijeran no solo la interpretación del sueño, sino el sueño mismo. Ninguno de ellos pudo hacerlo. En un arranque de furia, el rey decretó que todos los sabios de Babilonia fueran ejecutados, incluyendo a Daniel y sus amigos. Sin embargo, Daniel, con calma y confianza, pidió tiempo para revelar el misterio. Esta fue su oportunidad de demostrar que, a pesar de ser un extranjero en Babilonia, no era un simple hombre de carne y hueso, sino alguien elegido por Dios. Esa misma noche, Daniel oró a Dios pidiendo la revelación del sueño. Y para sorpresa de todos, Dios le mostró no solo el sueño de Nabucodonosor, sino también su interpretación. Al día siguiente, Daniel se presentó ante el rey y le describió el sueño en detalle. Una estatua gigantesca, con una cabeza de oro, un cuerpo de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro. Pero lo más impresionante fue la interpretación. La estatua representaba los imperios sucesivos que dominarían el mundo, desde Babilonia hasta un reino futuro, eterno e indestructible, gobernado por Dios. El rey, asombrado, reconoció la sabiduría sobrenatural de Daniel, quien a través de su fe no solo salvó su vida, sino que también demostró que el conocimiento divino supera cualquier sabiduría humana. El sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, no solo sorprendió al rey, sino que desveló una visión que marcaría el futuro de las naciones. La estatua gigantesca que vio en su sueño tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro mezclado con hierro. Cada parte de esa estatua representaba un imperio mundial que surgiría con el paso del tiempo. La cabeza de oro, la parte más brillante y valiosa, representaba a Babilonia, el imperio en el que Nabucodonosor era el rey. Era el reino de la opulencia y el poder, pero, como predijo Daniel, no sería el último.
La plata, que cubría el pecho de la estatua, simbolizaba el siguiente imperio, el de los medos y los persas, que derrocarían a Babilonia. Luego, el vientre de bronce representaba a Grecia, cuyo imperio sería rápido y feroz, liderado por Alejandro Magno. Las piernas de hierro, fuertes y resistentes, señalaban al imperio romano, que dominaría con una fuerza imparable, pero a la vez frágil en su división. Y finalmente, los pies de barro y hierro representaban una época de reinos divididos, donde ningún imperio lograría la misma unidad que los anteriores. La visión concluía con una piedra que golpeaba la estatua y la destruía por completo, simbolizando el reino eterno de Dios, que surgiría al final de los tiempos y nunca sería destruido. Lo más asombroso de esta profecía era que, a pesar de que Babilonia parecía invencible en ese momento, Daniel predijo con precisión la caída de su imperio, seguida por los que vendrían después. La piedra que destruyó la estatua, un símbolo del reino de Dios, sería el único que permanecería para siempre. A pesar de la increíble sabiduría que Daniel y sus amigos demostraron ante el rey Nabucodonosor, su fe y lealtad a Dios serían nuevamente desafiadas. El rey, que había quedado impresionado por la interpretación del sueño, cayó en la trampa de su propio orgullo. Mandó construir una gigantesca estatua de oro y decretó que todos debían postrarse y adorarlo. Quien desobedeciera sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Aquí fue donde la verdadera fe de Daniel y sus 3 amigos se puso a prueba. Sadrach, Mesac y Abednego, a pesar de la presión del imperio, se negaron rotundamente a adorar la estatua de oro. Para ellos, no existía ningún rey ni imperio más grande que el Dios en quien confiaban. Su negativa enfureció tanto al rey Nabucodonosor que ordenó que los arrojaran al horno, calentado 7 veces más de lo normal. Lo que ocurrió a continuación fue un milagro que dejó a todos sin aliento. Cuando el rey miró dentro del horno, no solo vio a 3 hombres, sino a 4, caminando entre las llamas. El cuarto, como describió el rey, era como un hijo de los dioses. Sadrach, Mesac y Abednego salieron del fuego sin ni siquiera un solo cabello chamuscado, ni el olor a humo en sus ropas. Este milagro no solo salvó sus vidas, sino que también mostró al rey y a todo Babilonia que el poder de Dios es mayor que cualquier amenaza terrenal. La fidelidad de estos jóvenes no solo cambió su destino, sino que fue un testimonio poderoso de que incluso en las circunstancias más extremas, Dios nunca abandona a los que se mantienen firmes en su fe. A pesar de los milagros que Daniel había revelado a Nabucodonosor, el rey seguía luchando contra su orgullo y arrogancia. Un año después de la increíble salvación de Sadrach, Mesac y Abednego, Nabucodonosor tuvo un sueño aún más inquietante que el anterior. Esta vez, el sueño no trataba de un imperio, sino de su propio destino. En el sueño, vio un árbol enorme y frondoso que proporcionaba sombra y alimento a todas las criaturas, pero que de repente fue talado, dejando solo un tronco vacío. Daniel, una vez más, fue llamado para interpretar el sueño. Esta vez, la interpretación fue directa y contundente. El gran árbol representaba al rey Nabucodonosor, cuyo imperio había crecido enormemente, pero su soberbia lo había llevado a alejarse de Dios. Daniel le advirtió que, si no se arrepentía de su orgullo, sufriría un castigo. El sueño predijo que el rey sería humillado y viviría como un animal, lejos de su trono, hasta que reconociera que solo Dios es el verdadero soberano del mundo. A pesar de la advertencia, Nabucodonosor no prestó atención. Un año después, mientras caminaba orgulloso por los jardines de su palacio, dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mi poder para la gloria de mi majestad? Pero, en ese preciso momento, la voz de Dios lo alcanzó. El rey fue arrebatado de su trono, y durante 7 años vivió como un animal, comiendo hierba como los bueyes, hasta que su razón le fue restaurada. Finalmente, Nabucodonosor levantó los ojos al cielo, reconociendo que Dios es el único Rey eterno. Cuando hizo esto, su mente fue restaurada, su reino le fue devuelto, y su vida fue renovada. Nabucodonosor entendió que no podía atribuirse la gloria de su reinado, sino que toda la soberanía pertenecía a Dios. Después de los eventos con Nabucodonosor, Daniel vivió una experiencia profundamente reveladora, una visión que cambiaría su comprensión de la historia humana. Una noche tuvo un sueño inquietante en el que vio 4 grandes bestias emergiendo del mar.
Cada una de estas bestias representaba un imperio que dominaría el mundo en diferentes épocas. La primera bestia era un león con alas de águila. Este león, fuerte y majestuoso, representaba a Babilonia, el imperio de Nabucodonosor, que se alzaba como un gigante entre las naciones. Pero lo sorprendente fue que el león fue despojado de sus alas y se le dio el corazón de un hombre, lo que indicaba una pérdida de poder o grandeza. La segunda bestia, un oso levantado de un lado, simbolizaba el imperio medo-persa. Era más grande y feroz, con 3 costillas en su boca, que representaban los 3 reinos que el imperio había derrotado. Esta bestia estaba destinada a devorar y destruir. La tercera bestia, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representaba a Grecia, un imperio rápido y expansivo, cuyo líder, Alejandro Magno, conquistó rápidamente vastas tierras, estableciendo un imperio que se desmoronó tras su muerte. Finalmente, la cuarta bestia, que no se parecía a nada que Daniel hubiera visto, era monstruosa y aterradora, con dientes de hierro y 10 cuernos. Esta bestia representaba a Roma, un imperio que, aunque poderoso, se dividiría y se debilitaría con el tiempo. Entre los 10 cuernos, Daniel vio surgir un cuerno pequeño, que representaba a un líder maligno, el futuro anticristo que perseguiría a los justos. Pero lo más importante de esta visión fue que al final, un ser celestial descendió y derrotó a la bestia, y el reino de Dios, eterno y justo, prevalecería sobre todos los imperios de la tierra. Uno de los momentos más fascinantes y complejos de las visiones de Daniel fue la revelación de las 70 semanas, una profecía que abarcaba siglos de historia y señalaba la venida de un Mesías esperado. En esta visión, el ángel Gabriel le explicó a Daniel que, desde el momento del decreto para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías, habría un periodo de 70 semanas, cada una representando un ciclo de 7 años. El ciclo de 70 semanas se dividía en 3 partes: 7 semanas, 60 y 2 semanas y una última semana. Las primeras 7 semanas representaban el tiempo hasta la restauración de Jerusalén, lo que sucedió cuando el rey Artajerjes permitió que los judíos regresaran a su tierra. Luego, las 62 semanas posteriores abarcaban el tiempo hasta la llegada del Mesías, una época que incluiría tanto sufrimiento como esperanza. La clave de esta profecía estaba en la última semana, el periodo final de 7 años, que sería marcado por un pacto con muchos, pero también por la aparición de un líder impío que traería destrucción y caos. Sin embargo, lo más sorprendente de todo fue el anuncio de que, al final de este periodo, el Mesías sería cortado, pero no por sí mismo, lo que hacía referencia al sacrificio de Jesús en la cruz. Lo asombroso de esta profecía es que Daniel, siglos antes de la venida de Cristo, predijo con asombrosa precisión la llegada del Mesías y su sacrificio. Esta profecía no solo habla de eventos históricos, sino que también señala el corazón de la fe cristiana, la muerte y resurrección de Jesús como el cumplimiento del plan de Dios para redimir al mundo. Las visiones de Daniel no solo se centraban en los imperios terrenales y su ascenso y caída, sino también en el futuro final de la humanidad. En una de las últimas revelaciones que recibió, Daniel vio el futuro de la humanidad en su etapa más crítica, el fin de los tiempos. En este futuro, los reinos del mundo, representados por las bestias que Daniel había visto antes, se enfrentarían al juicio final de Dios. Daniel fue testigo de una escena celestial, en la que vio al anciano de días, un ser de gloria incomparable, que se sentaba en un trono de fuego. Este ser, que representa a Dios mismo, estaba rodeado de miles de ángeles que lo servían. En ese momento, el reino de las bestias sería destruido, y un nuevo reino tomaría su lugar, el reino de Dios. Este reino, a diferencia de todos los anteriores, no conocería el fracaso ni la decadencia. La victoria final del reino de Dios significaría la caída de todos los imperios humanos, que habían sido dominados por el mal, la violencia y la corrupción. En su lugar, surgirá un reino eterno y gobernado por el Hijo del Hombre, una figura celestial que Daniel vio como un ser divino que recibiría el dominio sobre todas las naciones y cuyo reino nunca terminaría. Este Hijo del Hombre es, por supuesto, una referencia al Mesías Jesucristo, quien, según la profecía de Daniel, regirá con justicia y paz para siempre. El mensaje final es claro. A pesar de la oscuridad y la lucha que caracterizan este mundo, al final,
la victoria será de Dios. El mal será derrotado y su reino, eterno e incorruptible, prevalecerá sobre todos los reinos de la tierra. Las visiones de Daniel no solo nos hablan de reinos pasados, sino también de un futuro que aún estamos esperando. A través de sus sueños y revelaciones, Daniel nos mostró que aunque los imperios humanos puedan ascender y caer, hay un reino eterno que nunca será destruido. Pero, más allá de las profecías sobre los imperios, el verdadero legado de Daniel radica en su fe inquebrantable y su confianza en Dios, incluso cuando todo parecía estar en su contra. Daniel vivió en una época de exilio, rodeado de desafíos, presiones y peligros, pero su historia es una prueba de que la fidelidad a Dios trasciende el tiempo y el espacio. Al igual que él, nosotros también enfrentamos un mundo lleno de incertidumbres, pero su ejemplo nos recuerda que, aunque no podamos entender todo lo que ocurre, podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande. Cada visión de Daniel no solo tiene un significado histórico, sino que también nos invita a mirar más allá de las circunstancias actuales y hacia un futuro glorioso que Dios ha prometido. Hoy, cuando miramos al mundo, con sus luchas y desafíos, podemos encontrar esperanza en las palabras de Daniel. Su legado es un llamado a mantenernos firmes en nuestra fe, a no ceder ante las presiones del mundo y a recordar que al final el reino de Dios prevalecerá. Las visiones de Daniel no son solo para su tiempo, son para todos los tiempos y nos invitan a prepararnos para la victoria final que Cristo traerá. Así que al mirar el futuro, recordemos la lección de Daniel. Ningún imperio ni poder terrenal tiene la última palabra. Solo el reino de Dios, que es eterno, es el que permanecerá.